Hoy es un día realmente clave para Bitcoin, porque vamos a ver si continuamos con esa tendencia bajista. En el día de ayer teníamos un vídeo que hablábamos de Bitcoin se está recuperando, pero hay un problema. Hoy vamos a confirmar si ese problema estaba bien acertado. Teníamos dos cosas claras a vigilar en el día de ayer. La primera era no romper la estructura de la línea de tendencia. Una línea de tendencia que en el día de hoy se sitúa en los 64.500.000. Bajonazo de la gráfica, yendo a buscar la zona de los 62, por lo menos parece que ese punto lo hemos salvado. Y el siguiente es las zonas de interés que tenemos en la gráfica, zonas de soportes o resistencias. Teníamos una zona de resistencia que habíamos roto y se había convertido en un soporte, zona de los 62.900, los $63.000 para que todos nos entendamos. Hoy la hemos vuelto a romper a la baja y por lo tanto la volvemos a tener como si fuese una ligera resistencia. Había actuado de resistencia la primera vez, se había vuelto un soporte, vuelve a ser una resistencia. Vamos a ver si conseguimos no romper esa estructura y cada vez que llega a los $63.000 acaba cayendo con más contundencia. Esas son las dos cosas a vigilar en el día de hoy. La primera es un nivel más cercano, que es eso de no romper los 63. La siguiente es, en caso de no romper los 63, no deberíamos romper la línea de tendencia que tenemos marcada ahora mismo, 64.680, es donde tenemos la línea de tendencia. Nosotros llevamos varias operaciones abiertas desde hace un par de días y otra desde el día de ayer. La de ayer es Solana, lleva 20% de profit. Tenemos también Cronos, BNB y Bitcoin. Bitcoin subiendo un 8%, BNB perdiendo un 4% y Cronos ganando un 4%. ¿Esto qué significa? Que nuestro resultado más o menos va en positivo. Ya saben que estamos en el reto de, con nuestra propia calculadora, ver qué resultado conseguimos sacar con los indicadores que nosotros hemos configurado. Y de momento ya vamos por el día 27, llevamos $629 de profit, prácticamente un 12% de profit, un poquito más en estos días. Pero vamos con el análisis. Vamos a ver qué tenemos importante por visualizar en el día de hoy. Esta es la operativa que yo estoy trabajando. Lo primero, como comentaba, es la zona de interés. Vemos que es una zona que cuando la superamos, la intentó romper una vez, no lo consiguió, la intentó romper otra vez, no lo consiguió, y la intentó romper una tercera vez, y sí lo ha conseguido. Vamos a ver si realmente acaba tirando más que las otras veces, porque vemos que es una zona que ya había llegado a tocar en dos ocasiones. Necesitamos que ahora vuelva con más fuerza y la consiga romper, que rompa esa zona de los $62.000, que caiga a los 61.800, a los 61.500 y seguramente desde allí ya tengamos un descalabro hasta la zona de los $60.000, 59.000, 58.000, siendo un poquito más optimistas. ¿Qué tenemos también en la gráfica? No tenemos contraindicaciones de que esto vaya a frenar. ¿Por qué? Porque sí, tenemos una divergencia alcista en el MACD, pero tenemos un cruce del MACD a la baja. El RSI ni siquiera está llegando a una zona clarísima todavía de sobreventa. Y si la caída va siendo poco a poco en vez de un descalabro total, seguramente ni siquiera vayamos a tocar la zona. Es decir, si ahora nos estamos un rato lateralizando sobre la zona de los 62.400, luego después de 6-7 horas volvemos a caer por debajo de los 61.500, lateralizamos un rato y continuamos cayendo, el RSI no va a verse realmente muy afectado yéndonos a temporalidades, a tiempos de la anterior caída, donde realmente sí que estuvimos durante algunos instantes por debajo de 30, incluso por momentos en 22 o 21, que eso sí que podía ser un poquito más peligroso, sobre todo en la temporalidad de un día, donde ahí todavía sí estamos en una zona de sobreventa, punto de los 25, pero es que llegamos a estar en los 13. Por lo tanto, nos ha venido realmente un poco bien, si nosotros queremos continuar la caída y trabajarla cómodamente, que tuviésemos un ligero frenazo, una ligera recuperación, que ahora nos va a dar mucho mejor terreno de partida. La buena noticia también es que otra vez tenemos liquidaciones en la gráfica de una hora que habían prácticamente desaparecido con esa caída brutal. Tenemos bastantes liquidaciones en la parte alta, 64.800, pero hemos empezado a quemar las liquidaciones de la parte baja, esa zona de los 62.300, un poquito más abajo los 62.000. Tenemos algunas más acumuladas en la zona de los 60.800 y también acumulación en la zona de los 59, 58, 800, una zona que seguramente vayamos a buscar a lo largo de la semana o la vayamos preparando para la semana que viene tener una caída mucho más grande. Porque como comentábamos, no tenemos grandes indicaciones de que vayamos a ver una recuperación de Bitcoin. Tenemos el cruce del MACD a la baja, una divergencia alcista, tenemos aquí un doble techo que formó en la gráfica y que nos daría una caída mínimo hasta los $60.000. El RSI, como digo, todavía no está en zona, no tenemos divergencias alcistas en la gráfica todavía y eso nos va a poder hacer continuar nuestra operativa bajista, todas nuestras operaciones. ¿Qué ocurre con el caso, por ejemplo, de Ethereum? Una situación muy parecida a la que se viene trabajando en
Bitcoin con la divergencia MACD alcista, pero tenemos por ejemplo una divergencia bajista en el RSI que nos debería de ayudar con la caída, tenemos el cruce del MACD a la baja, tenemos el RSI completamente intermedio, en el caso de Bitcoin está más abajo, pero en el caso de Ethereum lo tenemos en los 48. Vamos a ver cómo en Ethereum además no tenemos las zonas de resistencia o de soporte que pueden actuar un poco de barrera para las caídas, estamos en una zona prácticamente desconocida en los últimos tiempos y que por lo tanto nos va a poder provocar una caída mucho más significativa en caso de volver con el rally bajista que estábamos desarrollando hasta hace nada. Y de hecho las liquidaciones que tenemos en Ethereum vemos que tienen más fuerza que en el caso de Bitcoin en la parte baja. Sí que es verdad que la parte más contundente es la zona de los 1.720, 1.730 dólares, pero la zona de los 1.640 también está bastante congestionada de liquidaciones. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de XRP, de BNB, de Solana, activos que están en una situación prácticamente todos muy parecida. Ya ven que en los 5 grandes vemos una divergencia alcista en el MACD, pero luego todo el resto de indicaciones suelen ser diferentes, excepto, por ejemplo, en el caso de BNB, que también tenemos una divergencia alcista oculta dentro del RSI, aún así sin las suficientes indicaciones para poder manejar una operación en long en BNB, y por lo tanto podemos continuar con nuestro movimiento bajista si creemos que el gran grosso del mercado va a continuar cayendo y por lo tanto acabará empujando también activos como BNB. El único destacado de la jornada a comentar es el caso de Humanity Protocol, que se ha pegado una caída nada más y nada menos de una operativa que estuvimos a punto de entrar de un 92%, una operativa que estuvimos analizando en directo, pero no acabé metiendo porque tenía demasiado riesgo de movimiento. Necesitábamos un 16% en nuestra cuenta de margen, un apalancamiento de 3x, 48% de pérdida, demasiado riesgo para poderla operar, pero luego ha caído un 92%. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que ha habido un hackeo y les han dado por el Nasdaq, y por lo tanto, pues ahí están, sufriendo y llorando por el momento. Si nos vamos a ver un poco el mercado tradicional, el caso por ejemplo de Nvidia, que ya comentaba el día de ayer que debía de tener una recuperación en la jornada del lunes, ha tenido una pequeña recuperación, vamos a ver cómo se acaba desarrollando en el día de hoy, porque ya sabemos que todo el tema de microchip de Microsoft de los ordenadores los están trabajando ahora mismo con Nvidia, y eso va a hacer que su sistema real, que su negocio real se acabe revalorizando con el paso del tiempo, y seguramente vayamos a ver nuevos máximos valores históricos por encima de los 240, 250 dólares, incluso quién sabe quizás yendo a buscar los 300 a lo largo de este mismo año. Vamos a ver varios temas interesantes. El primero de ellos es ganadores y perdedores del día. Tenemos el cambio de 24 horas como ganadores. No tenemos grandes destacados de los más poderosos. Velvet, que entra dentro del top 200 con ese 30% de subida. Luego nos tenemos que ir hacia Ethereum Gas, donde está subiendo un 18%. Luego, si nos vamos a buscar de verdad un gran ganador, es WorldCoin, que es un 10% de subida, lo lleva a estar dentro del top 40 ahora mismo. Y Zcash, que está subiendo también un 6,44%, sigue siendo la 13 criptomoneda del mercado, y además también está recuperando muchísimo la caída que había tenido hasta los 250 dólares, ya está en los 464, una recuperación brutal después de todos los malos momentos que habían descubierto que se podían crear monedas de Zcash. Han conseguido solucionar el problema, pero no se sabe cuánta gente ha podido encuñar Zcash completamente gratis y tenerlas en su billetera para vender en el momento que crean oportuno. También el medio y codicia lo tenemos en 10, una capitulación total, un miedo extremo, riesgo de mechas largas, liquidaciones, reducir el apalancamiento como consejo que nos da la inteligencia artificial de nuestro miedo y codicia dentro de monzoterminal.com. Zonas de liquidez interesantes a vigilar, los 60.500 para Bitcoin para recomprar, para vender los 64.100, en el caso de Ethereum 1.600 y 1.723 respectivamente, BNB la zona de los 577 y los 610, estos son todo zonas a vigilar porque cuando lleguemos allí puede haber un impulso contrario al movimiento que nos ha llevado hasta esa zona, los 1,12 en el caso de XRP, los 1,19 prácticamente 1,20 en el caso de presión de venta para XRP, y Solana los 63,39 y 67,97 respectivamente. Como momentum alcista, ¿cuáles son los activos que están mejor posicionados ahora mismo para poder seguir creciendo o seguir cayendo? En este caso, creciendo. Es el caso, por ejemplo, de Movement, que está con un 112 de score y el RSI en los 52, por lo tanto no nos quiere decir que ahora mismo ya debería de empezar a corregir. Por ejemplo, el caso de Chiliz, que está subiendo muy fuerte, que es una de las grandes o un poco más grandes del mercado, y ahí sí que tenemos un 18,3 de score, un 63 en el RSI, por lo tanto todavía podría continuar subiendo ligeramente. De las grandes del mercado, solamente WorldCoin tiene un score suficiente para tener una señal fuerte alcista, y además está todavía por debajo
debajo milimétricamente en los 67 de esa zona de sobrecompra total. Por lo tanto, ahí quizás también podríamos tener una zona de interés para seguir apostando por la subida, por lo menos momentánea, hasta que entre dentro del RSI una zona de sobrecompra extrema, donde ahí sí que podríamos empezar a tener esa ligera corrección. Y si nos vamos a ver el caso de los momentum bajistas, vemos que por ejemplo Humanity Protocol está en un 87 de score y solamente en 41, hasta debajo de los 30 no entra en sobreventa total. Por lo tanto, todavía esa caída puede profundizarse mucho más en las próximas horas, al igual que por ejemplo Verachain, que está con un 13 de score, 52 en el RSI. Eso quiere decir que todavía podría acabar arrasando un poco más el precio de este activo. También de Monad, 12,2 de score, 46 en el RSI, le queda mucho recorrido para entrar en sobreventa y por lo tanto todavía podría sufrir en las próximas horas. De las grandes del mercado, solamente tenemos a Lab con una señal fuerte, 14,4, pero sí que está en el 24 de RSI. Eso significa que la caída, por lo menos momentáneamente, temporal de una hora, podría verse frenada y no sería tan contundente la caída en las próximas horas, o al menos eso nos quiere decir el momentum de nuestra página monchoterminal.com. Vamos a ver el plan entonces para hoy. ¿Cuál es? Yo ya tengo mis operaciones abiertas. Son operaciones en Cronos, en BNB, en Bitcoin y también en Solana. En todas estoy trabajando en short. En todas estoy esperando tener mejor momento que el que tengo ahora. En Solana he ido ganando algo más. He estado en torno al 25%. Ahora mismo está en el 17%. Espero que el mercado todavía corrija y me dé oportunidad de que Solana me dé bastante más profit que BNB, que lleva desde hace 24 horas en pérdida prácticamente todo el rato. Ahora mismo parece que está llegando a una especie de break-even. Vamos a ver si consigue romper la zona que tengo yo de los 593 de media de compra para que empecemos a trabajar esa operación en profit. Pero, ¿qué voy a estar vigilando en el día de hoy? Ya lo sabemos. La zona a respetar, que no se rompa con mucha fuerza la zona de 63 y sobre todo en caso de romperla, que no rompa la zona de 66, que no supere la línea de tendencia en temporalidad de un día, que eso sería llegar a los 64,678 en estos momentos exactos. Una zona que hay que vigilar muchísimo porque en caso de romper la tendencia en temporada diaria y empezar el día siguiente por encima, podríamos tener una confirmación de un cambio de tendencia. Y ya saben que si quieren seguirnos en nuestro reto de cómo funciona nuestra calculadora, de ver qué resultados conseguimos sacar todos los días a las 11 de la noche, deben de suscribirse para no perderse ninguno de los vídeos y acompañarnos a las 11 de la noche, no lo he dicho, hora española. Así que nos vemos esta misma noche en el directo para ver cómo continúa nuestro reto y para analizar un montón de activos que yo estoy vigilando, activos que ustedes quieren que vigilemos y le peguemos un repaso para facilitarles un poco su operativa. Muchos éxitos en sus operaciones en el día de hoy, familia.